diciembre de 1962, acaecía en Niza, Francia, la desaparición del sublime maestro doctor Serrano Correa. Indudablemente que ello significó un acontecimiento muy especial. Seguramente sus discípulos hubiéramos querido que él hubiera permanecido como el anciano de los días, viviendo más de 70 o 80 años. Hubiéramos querido que hubiera sido la prolongación de su vida física todo un maná que hubiera orientado y fortalecido las nuevas generaciones, para que hubiera continuado la secuencia de lo que le enseñaba, la secuencia de lo que él ordenaba en el sentido de orden, en el sentido de ordenamiento y en el sentido de ordenación. Muchas veces hemos pensado y reflexionado que el sublime maestro viviera ahora que tendría 73 años. Que completamente diferente hubieran sido los mensajes. Que completamente diferente la marcha de su obra. Sin embargo, antes de su desaparición, él había indicado que ya todo estaba planteado. Desde un cierto punto de vista, tendríamos que mencionar que la ausencia del maestro a partir de 1982 en su vida física significara toda una carencia. Sin embargo, si bien ya todo estaba planteado, el maestro, sin embargo, no alcanzó a escribir su obra El Maestro, en que indudablemente hablaba de su retiro e indudablemente hablaba de muchos aspectos que después hemos tenido que tocar en libros de texto. ¿Cuántas veces al sentarnos a escribir hemos pensado que son cosas que le hubiera dicho en su retiro, en el maestro? Hubo otras cosas que quedaron pendientes. El despliegue de la mañana para el avance al maestro no había podido despencar como debía ser. Su literatura no quedaba lo suficientemente editada y corregida con su supervisión. Muchos conceptos de su reajustamiento que él ya decía que no eran comprendidos, no pudieron llegar a establecerse plenamente en su obra. Hay un algo muy grande que queda pendiente. Todo ese conjunto de disposiciones, los enfocamientos que él hacía
la sustentación de nuevos criterios que están muy marcados en su literatura, pero que ya no se pudo llevar adelante operativamente como él quería, sino que en cuanto se trató de llevar, nosotros nos encontramos con grandes obstáculos. Por lo tanto, hay algo que concluir, hay algo que preservar y hay algo que indudablemente cuando llegamos a estos días Susamadhi, cuántas veces hubiéramos querido hablar, pero no era el tiempo. Muchas veces pensamos que el Sulema Maestre nos había dado el Aleph y el Tao, el Alfa y el Omega, y el principio y el fin, para que nosotros trabajáramos en la parte intermedia entre el principio y el fin, entre el comienzo y la complementación. E indudablemente esa parte intermedia no imaginábamos que había quedado tan grande. Recordábamos aquellas palabras de Jesús cuando decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y al principio nosotros pensábamos y estábamos sumergidos en la consideración de que estaba dado todo estaba planteado. Pero poco a poco hemos ido dándonos cuenta de que entre el principio y el fin hay un gran tramo. Y ese gran tramo es para cubrirse en varias generaciones. Y cada vez lo hemos visto más grande. Es así como esos 27 de diciembre fueron siendo conmemorados a través de los años, con ese sentido de un increciendo, de un creciendo, de un acrecentarse, la dimensión grande que había que completar y que no se estaba dando. Pero cuando llegó un 27 de diciembre de 1985, precisamente en esas fechas, precisamente en esa conmemoración que siempre nos impactaba, vino un 27 de diciembre de la sorpresa, como si se iniciara el desbordamiento del triunfo, del rechazo al reajustamiento. Las circunstancias de haber cambiado un Consejo Supremo que había quedado 27 días, habiendo recibido la dirección general, y la designación allí de hermanos completamente, abiertamente, opuestos al reajustamiento del maestro.
formados para eso. Precisamente un 27 de diciembre, para como en conmemoración del fin de la vida del Maestro, como si se tratara de conmemorar también el fin de su reajustamiento. Ya después, ya no solamente pensábamos los siguientes 27 de diciembre, que entre el alfa y el omega, entre el principio y el fin, faltaba mucho espacio, sino que entonces ya conociéramos que se estaba abierto un gran abismo. Es interesante. Y así veníamos 2 y 3 conmemoraciones del Mahasamadhi del Maestro. Y pareciera como que en cada año fuera necesario tomar decisiones cada vez mayores, porque ya la distancia era tan grande. El Maestro dijo, todo está planteado, dijo cuando anunció su desaparición. Ya todo está planteado, sí. Está planteado si se siguiera, está planteado si se obedeciera, está planteado si se aplicara, está planteado si se vivenciara, pero está planteado ante un muro de resistencia, está planteado ante un abismo, está planteado frente a pequeños puentecillos de junco por los cuales se iba cruzando hasta con riesgo. Y cuando eso se fue extendiendo más hacia otros países, y cuando eso se convirtió en un desbordamiento, y que la hermandad comenzó a reaccionar, a darse cuenta, y que comenzaron a surgir las resistencias, los movimientos de resistencia, nosotros aquí hemos seguido celebrando estos días del 27, sintiendo su conmemoración profundamente aquí en este santo templo central. Pero si siguiéramos siempre conmemorando, si siempre nos uniéramos aquí a conmemorar con ese espíritu, primero de asombro, después de nostalgia y después de simple recordación. No es así solamente que hay que conmemorar. No es solamente aquí que hay que conmemorar. No es nada más una secuencia y un rosario de conmemoraciones lo que podemos seguir. No es solamente una secuencia. Tenemos que fortalecer en muchas partes
ese tramo, esos puentecillos de juncos, ese hilar, lo que debe existir entre ese principio y ese fin, entre ese alfa y ese omega. Y hacerlo representa indudablemente un gran sendero, una gran montaña que subir y muchas otras montañas que subir. Representa evidentemente casi comenzar. Representa evidentemente casi tener que misionar inicialmente. Y no todos lo comprenderán. No todos los que salieron con Moisés en el desierto siguieron hasta la tierra prometida. Ni siquiera. Pero evidentemente una ley superior tiene que cumplirse. Hay un hilo de Dios que nos ayuda, que nos protege, que nos prepara todos los caminos, que nos prepara todos los senderos individuales a vivir dentro del gran sendero. La conmemoración no deja de ser un adiós. Cada conmemoración del 27 de diciembre no deja de ser uno más de los adioses al Maestro. También este puede ser un adiós. Los ojos del adiós. La conmemoración de los adioses. Y a cuántos más y a cuántas más habrá que decir adiós. Época de adiós. Y es natural que haya esas palabras del gran sendero que dice: y al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Qué profundo. Qué profundo. Siempre, a pesar de todos los adioses, la conmemoración del Samadhi del Maestre nos ha dado una fuerza, porque nos ha mostrado cada vez más evidentemente nuestra responsabilidad. Esa dimensión grande de nuestra responsabilidad nos hace ver pequeños muchos problemas que para muchos serían grandes. Es como el mayor empequeñecimiento de los problemas. Cada día de los adioses, cada 27 de diciembre,
Hemos tenido que decir adiós a algunas cosas, no solamente en la conmemoración al Maestre, sino ha habido siempre un algo, pero esos adioses han sido mucho más intensos a partir de 85 para acá, cuando saltó la evidencia de muchos adioses, pero que al mismo tiempo fuimos captando que tras de la noche viene la mañana, que tras de la mañana, que la noche queda atrás, que la noche de los adioses va quedando en un amanecer de luz que permita el establecimiento de grandes verdades, de grandes proyecciones. Y de grandes siembras. Siempre los adioses tienen algo de angélico. Adiós a los muros, adiós a los cristales, adiós a las paredes, adiós a muchos hombres. Al principio, cuando celebrábamos el 27 de diciembre, pensábamos en la tumba del Maestre, antes de que hubiéramos podido establecer la tumba que actualmente tiene y que ya ha sido dignificada oficialmente por el gobierno de Francia en Niza. Y recordábamos aquello que como muestra de una unión, de una tradición como fue la del Santo Sepulcro, se actualizaba aquel final de un poema de un exquisito poeta que dijo: y no te olvides que los sepulcros necesitan flores. Pero poco a poco fuimos cambiando nuestro criterio. No era cuando ya logramos establecer varios años después su monumento, y que claro, es grato ver cómo muchas personas llevan flores y hacen peregrinaje hasta el Santo Sepulcro del Maestre. Pero hay también que en ese caso no solamente son flores, sino son frutos. El fruto de los adioses. Porque es natural que pensemos en los adioses cuando nosotros sentimos palpitar los imperativos que el Maestre nos encargaba y que confiaba en este discípulo. No solamente el saber de la cruz, sino tantas enseñanzas, tantos aspectos. Y todo se iba dando. Se iba dando, pero ¿cómo? Se iba dando en nuestras realidades, en todo lo que era un imperativo, pero no se daba en su obra suficiente. Se daba en nosotros, pero no en su obra.
En su obra más bien crecía como un muro. De manera de que llega el momento en que un muro no nos puede detener. Un muro se abre o se salta. Un abismo se afronta, descendiendo hasta el sacrosanto mundo de lo más bajo de las leyes, para poder volver a remontar y pasar al otro lado. O se cruza en puentecillos. Probablemente las siguientes celebraciones que tengamos del 27 de diciembre ya no va a ser justamente los adioses, sino va a ser probablemente, seguramente, más bien una conmemoración de florecimientos, una conmemoración de floraciones, una conmemoración de crecimientos, una conmemoración de reverdecimientos. Entonces, más bien, quizás, tal vez, con esta celebración de esta noche, con esta meditación de esta noche, se llega a la culminación de los adioses, pero también quizás terminan los adioses, para entrar más bien a otra aurora, a un nuevo día, a una nueva luz, a una nueva circunstancia. Con el espíritu más sólido, como una roca vertical, con más alcance. La rueda gira, el arcano 10. Hemos llegado, maestre, hasta el punto más simple. Pero aquí, maestre, termina el descenso. El arcano 10, la rueda, ha descendido hasta lo más simple. Ojalá que muchos no nos digan adiós, porque maestre, comienza el ascenso, comienza el surgimiento de nuevas posiciones de la gran rueda, para que desde el reajustamiento hasta el discipulado modelo, hasta la gran iniciación vertical, hasta la gran línea vertical de la cruz, la plenitud real y efectiva del saber querer, del saber usar, del saber callar, para que surja y del abismo partamos hacia las cumbres. Maestre, gracias, cumplido un teléfono. En todas partes estaremos conmemorando este día en la grandeza
y una recontinuación de tu voluntad. Como si el número 27 también de este año, al igual del día 27 de la desaparición, se conjugan ambos 27 para decir: esto